Ajá. Probando, ando, grabando, ando. Muy bien. Buen día, estudiantes de quinto. Mi nombre es Javier Basalar y hoy vamos a hablar un poco sobre la tildación general. ¿Ya? Ustedes saben que es un tema ya eh, llevado por ustedes, explicado por sus docentes a lo largo de toda su vida estudiantil. Si no mal recuerdo, desde el segundo de primaria. Entonces se supone que a estas alturas ustedes son unos capos de la tildación. Pero vamos a recordar acá. Se le llama tildación general porque hay varias normas del uso de la tildación general. Por ejemplo, la tildación general propiamente dicha. Tildación, vamos a poner acá. Tildación general. Podemos poner acá las palabras agudas u oxítonas, graves o paroxítonas, estrújulas o preparoxítonas o sobresdrújulas o las preproparoxítonas. No se olviden de esos nombres porque eso de repente ya no te ponen agudas, sino te ponen oxítonas. ¿Ya? Oxítonas, graves o llanas, o paroxítonas, esdrújulas o preparoxítonas, o sobresdrújulas o preproparoxítonas. Esdrújulas proparoxítonas, ¿no? Proparoxítonas y sobresdrújulas preproparoxítonas. ¿Sí? Muy bien, este es en el caso de la tildación general. Tenemos también en la tildación diacrítica. Tildación diacrítica. Listo. En la tildación diacrítica tenemos las palabras monosílabas. Monosílabas. Ustedes recuerden que los monosílabos no llevan tilde. Los monosílabos no se tildan, solamente en caso de confusión. ¿Ya? Vamos a poner esto acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los únicos monosílabos que se tildan? Pues son el, te, vamos a poner acá más cerca, el, te, más, mi, si, tú. Se me olvida el, te, más, mi, si, tú. ¿Qué más? Sí. Se, muy bien, y el se, ¿no? Cada una de estas palabras tienen una categoría gramatical. A ver, la señorita Céspedes que contestó. El con tilde, ¿a qué hace referencia? A un pronombre. A un pronombre. Muy bien, señorita. Entonces, él se tilda cuando es pronombre. ¿Ok? ¿Sabes tú del te? Cuando se refiere a la infusión. Un sustantivo. ¿Ya? A la infusión. Muy bien. Más. Adverbio de cantidad. Muy bien. Adverbio de cantidad. Muy bien, señorita. Y a ver, ese perrito no lo pise, sí, no le pise la colita, por favor. Mi Pronombre. pronombre, ¿no es cierto? No explicamos mucho porque ya ese, repito, es un tema que ya lo saben. Sí, con tilde. Condicional. Afirmación. No, afirmativo. Adverbio de afirmación, ¿no es cierto? Tú con tilde, pronombre, y ser con tilde es del verbo ser y saber. ser y del verbo saber. ¿Sí? Son los únicos monosílabos que se tildan. ¿Ya? Repito. ¿No faltaría la D? D. Ah, ya, muy bien. La D. La D es del verbo. Verbo dar. Muy bien. La D es del verbo dar. Muy bien, señorita. ¿Quién es? Medina, ¿no? Muy bien. Un punto para Medina. Entonces,
La D es del verbo dar. También hay otros no monosílabos, pero sí puede decirse bisílabos. Por ejemplo, el aún, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el aún? Aún se tilda cuando Cuando es indica reemplazado y todavía. todavía. Todavía, ¿no es cierto? Todavía. Creo que se escribe así todavía, ¿no? Ya, bueno. De ahí hay otra clase de tildación. La tildación, vamos a poner esto acá, vamos a poner acá. Combinar. Bien, acá también. Bisílabo, ¿ya? Y la otra tildación es la tildación enfática. La tildación enfática se da en las palabras que son interrogativas o exclamativas. Esa es tildación enfática. ¿Sí? La tildación enfática es esa. Por ejemplo, qué, cómo, dónde, cuándo, quién, ¿ya? Cuánto, ¿sí? Entonces, son enfáticos cuando tú utilizas la tilde y están en pregunta, sea pregunta directa o pregunta indirecta. Gómez, ¿cuándo es pregunta directa? Disculpe, profesor. ¿Cuándo va pregunta directa? ¿O una característica de la pregunta directa? ¿Lleva signo de interrogación o algo así? Signo de interrogación directamente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, ¿qué día es hoy? ¿No es cierto? Sin embargo, ese que también podría llevar tilde en una pregunta indirecta. Por ejemplo, no sé qué me dijo. ¿No es cierto? Ahí está. Pregunta directa, cuando va los signos de interrogación, y las preguntas indirectas, cuando no lleva signo de interrogación, pero son indirectas. No se vayan a confundir de esto, porque a veces cuando tú te pegas un texto académico, no tildas qué y no te va a salir rojo. ¿Me entiendes? De repente te sale una rayita azul o de repente no. Por ejemplo acá, ¿ven? Sale azul. O de repente tú dices, ¿por qué será azul? Y fallas y entregas así tu documento y al final el profesor de la universidad agarra, lo arruga, casi como hago yo, ¿no? Y lo tira. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es en el caso de la tildación. ¿Hay otros tipos de tildación? Sí, en las palabras compuestas. Por ejemplo, con la partícula mente, ¿no es cierto? Con la partícula mente, que ahí hay algunos ejercicios, vamos a ver. Normalmente, en casos normales, todos los adjetivos que llevan tilde y se junta a la partícula mente, no pierde su tildación. ¿Ya? No se olviden eso, por favor. Vamos a poner acá otro cuadrito. En el caso de acá, ¿no? Adjetivo. Déjenme encontrar el signo más. En la laptop no encuentro más. Ya. Más mente. La partícula mente. Por ejemplo, hábil. Y le pones mente, sería así. Hábilmente. ¿Me entiendes? La tildación del adjetivo al juntarse con la partícula mente no va a perder su tildación. ¿Ya? ¿Me dejo explicar? Ahora, acá tiene doble acentuación. Eso tiene un nombre, que lo vamos a ver en una de las preguntas. ¿Ya? Hábilmente. ¿Sí? Muy bien. El otro punto es de los pronombres átonos. Los pronombres átonos, recuerden que pueden ser clíticos o enclíticos. ¿No es cierto? Antes, por ejemplo, cuando un clítico, un clítico es cuando los pronombres átonos, ¿cuáles son los pronombres átonos?
Por ejemplo, los pronombres átonos de me, te, se, nos, lo, la, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Antes, los pronombres átonos se tildaban cuando era, por ejemplo, así miren, ¿ah? De, pero si tú decías dele, antes lo tildaban. Dele. Antes, ya en la época de la pera, pero ahora ya no se tilda. ¿Por qué? Porque sigue las normas de tildación. ¿Ok? Esos son pronombres, los pronombres clíticos. ¿Ya? Los enclíticos, bueno, los enclíticos son cuando están detrás del verbo, ¿no? No sé si me dejo explicar. Por ejemplo, le dije, ¿no es cierto? Es un pronombre átono. Es un pronombre átono. Enclítico, clítico. Listo. ¿Hasta ahí está bien? Las agudas ya las saben. Las agudas cuando terminan en S, N o vocal, se tildan. ¿Sí? Se tildan. ¿Ya? Pero había una norma. No sé si se acuerdan ustedes de la norma cuando yo decía tic-tac. ¿Se acuerdan? Termina en S y es aguda, pero la tildo no. A ver, Céspedes, gánate tu haya. ¿Por qué no la tildaba? Porque la norma dice que cuando mira, escuchen, ¿ah? Cuando una palabra aguda termina en S, upsis, termina Le en debe S, anteceder una vocal. ¿cómo? Le debe anteceder una vocal. No, cuando una palabra aguda termina en S precedida de la C de una consonante, no se tilda. Por eso que tic-tac no la tildo. ¿Ya? Repito, una palabra aguda que termina en S, pero le precede a esa S una C, no se tilda. ¿Ya? Al contrario de las graves. Las graves, por ejemplo, bíceps, creo que se escribe así. Bíceps. Acá sí, las palabras graves que terminan en S, precedidas de consonante, acá está, de consonante, si la tildo. Bíceps. Grave, aguda. Y también voy a tirar vóley. Vóley. ¿Por qué? Porque la Y en casos de tildación es una consonante. Recuerden, esto no pasa con el diptongo y el triptongo, ¿no? ¿Qué decíamos? Que la Y en normas de concurrencia vocálicas es una vocal. Pero en caso de tildación no es una vocal, es una consonante. Por eso que yo tildo acá vóley. ¿Me dejo explicar? Y acá vamos a poner, pues, las graves se tildan cuando terminan en consonante menos en N o S. Ya no pongo vocal porque si terminan en consonantes, pues ya tendría que hacer eso totalmente claro, ¿no es cierto? Ya claro. Ahora, las esdrújulas y sobresdrújulas, ¿cuál es la norma? Todas se tildan. Todas se tildan. ¿Hay palabras que rompen las normas? Sí. ¿Cuáles son? Los hiatos acentuales. Los hiatos acentuales, ya le dije en la clase pasada, rompen las normas de acentuación. Por eso que yo tildo la palabra, raíz. ¿No es cierto? Raíz. ¿Ya? Bueno. Entonces, esto lo vamos a borrar porque como no hemos dicho la norma, pero la norma está en la clase pasada. Listo. Muy bien, estudiantes. Vamos a comenzar a desarrollar las actividades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chévere.
Listo. ¿Nada? Chévere.